conocer este tema dentro del sistema penal acusatorio y adversarial en México. Me voy a dedicar exclusivamente a hablar sobre los principios, es decir, los principios que rigen en el sistema penal acusatorio y adversarial. Como se puede advertir, dejé todavía la palabra nuevo sistema de justicia penal. Y esto de nuevo, pues es bastante relativo, precisamente porque la reforma que implementó este sistema, la reforma constitucional, se implementó legislativamente desde junio de 2008. Fue publicada esta reforma en el Diario Oficial de la Federación. Para hablar sobre los principios, pues justamente vamos a encontrar nosotros estos en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este artículo 20, que fue uno de los reformados en esta Constitución y que precisamente hace referencia a los principios que van a ser rectores o que van a regir este sistema de justicia penal. Debo comenzar, antes de entrar de lleno a explicar cada uno de estos principios, que se ha hablado y se ha discutido incluso si la oralidad es un principio o es una característica. Y es bastante relevante que antes de entrar de lleno a esto, pues podamos nosotros comentarlo. Y es que el propio 20, o sea, la respuesta está en este artículo 20 de nuestra Constitución Federal, señala que el proceso penal será acusatorio y oral. Lo acusatorio es porque la institución que se va a encargar precisamente de acusar a las personas que probablemente cometieron un delito es justamente el Ministerio Público. Entonces, esta institución encargada de investigar los delitos en México va en su momento, cuando cuente con los datos de prueba idóneos, pertinentes y en su conjunto suficientes que acrediten un hecho con apariencia delictiva y la probabilidad de que la persona lo cometió o participó en su comisión, es justamente el Ministerio Público. Entonces, esta característica es una característica de acusatorio precisamente porque está reservado a esta institución. Hay el ejercicio privado de la justicia también. Esta reforma señaló que ya los particulares también pudiesen en determinados casos, en delitos menores, pueden ejercer la acción penal, ¿no? Siendo bastante francos, y esa es la forma en que a mí me gusta justamente compartir estos conocimientos, pues es desde la experiencia, desde el ámbito de lo que he conocido como abogado. He tenido la oportunidad de ser fiscal, he tenido la oportunidad de trabajar en órganos jurisdiccionales, hoy tengo la oportunidad precisamente de ser director general de un despacho en el que, entre otras materias y principalmente, llevamos el sistema penal acusatorio. Muchas de las veces nos toca llevar a las personas inculpadas, en algunas otras ocasiones, a ser asesores jurídicos de las víctimas. De tal suerte que a mí me gusta precisamente compartirles estas experiencias desde esos ámbitos en los que me he desarrollado. Esa es mi forma de poder mostrarles a ustedes estos conocimientos. Entonces, en ese sentido, esto de acusatorio en el que el Ministerio Público es el principal obligado a ejercer la acción penal, no quita que la reforma también establece que los particulares lo pueden hacer. En este desarrollo profesional de 15 años en materia penal, he visto un caso en el que un particular intentó este ejercicio de la acción penal y bueno, pues no tuvo los resultados deseables, precisamente y partiendo de una realidad. El Ministerio Público, y eso se llama triada de la investigación, que va a tener al Ministerio Público, a los peritos y a los policías de investigación. Entonces, el fiscal va a coordinar a esos policías y a esos peritos. Es decir, el Ministerio Público como institución tiene a su cargo y la facultad de investigación, pero con recursos humanos, financieros, ¿sí? Es decir, cuenta con todos los elementos para poder, incluso medios de apremio, para requerirle a cualquier persona, a cualquier autoridad, información valiosa para la carpeta de investigación. Entonces, cuando un particular quiere llevar a cabo estas funciones, pues se ve limitado precisamente
con estos obstáculos, vamos a decirlo de alguna manera, porque las autoridades, incluso es una práctica reiterada en nuestro país, las autoridades no le van a dar información a un particular, ¿no? Máxime que muchas de esa información pues es reservada, tiene datos personales. Entonces, en este caso, pues no fue el resultado deseable, pero bueno, finalmente está ahí en la reforma, es poco usado, pero pues, tenemos nosotros que conocerlo completamente. Si advierten en la diapositiva, precisamente también señala que el proceso será oral y dense cuenta que da las características de ese proceso. Entonces, la oralidad, es decir, que ya no vamos a tener preponderantemente los procedimientos escritos como sucedía en el sistema inquisitivo, en el nuevo sistema, ¿no? Entrecomillado, porque ya es desde 2008, pero se sigue implementando, pues va a tener preponderantemente esta característica de la oralidad. ¿Y cómo funciona en la práctica? Pues justamente, si ustedes han visto alguna película en la que se esté simulando un juicio, donde están los jueces, donde está precisamente el Ministerio Público, donde está precisamente el acusado, pues vamos a advertir justamente estas partes, ¿no? El juez que va justamente a dirimir la controversia, el Ministerio Público que justamente va a hacer la acusación, la defensa y su inculpado, pues justamente a defender los intereses, bajo el principio de presunción de inocencia. En ese sentido, pues es importante señalar que las audiencias en México son muy similares a estas películas a las que me estoy refiriendo. Seguro han visto alguna película de Hollywood, alguna película estadounidense. Vamos a ver, ese escenario es muy similar a México con una pequeña y gran diferencia a la vez, que es justamente que no tenemos jurado. En México, quien va a dictar una sentencia en su momento, que se llama juez de juicio, que va a decir si eres inocente o culpable, pues justamente va a ser un juez, no un jurado en ese sentido como se ve en las películas. Entonces, lo que quiero que visualicen es en un plano de realidad justamente las partes que intervienen y las características de cómo intervienen. Y esto es, en todo momento va a ser oralmente, ¿no? Está prohibido inclusive que nosotros agarremos y empecemos a leer nuestro argumento. No está permitido, porque la característica de la oralidad a eso nos exige, que nosotros de manera proactiva demos los motivos, los fundamentos y la pertinencia de lo que estamos diciendo a través de estos argumentos lógicos jurídicos. Muy bien. Dicho lo anterior, pasamos ahora justamente a explicar cada uno de estos principios que van a regir el sistema penal acusatorio y adversarial en nuestro país. Principio de publicidad. Una de las características de los sistemas anteriores a esta reforma de junio de 2008 es precisamente que las partes nada más era el Ministerio Público, el juez y el inculpado. Entonces, la víctima en ese escenario anterior no estaba considerada como parte y entonces no podía tener una participación activa. Entonces, había pues estos procedimientos burocráticos escritos que muchas de las ocasiones pues traían como consecuencia pues que hubiera actos de corrupción, pues que no fueran pues posible estar supervisando, verificando, fiscalizando, ¿no? Entonces, con el principio de publicidad estamos buscando o se busca precisamente que todas las personas, todos los ciudadanos que deseen estar presentes en una audiencia, estas son públicas, es decir, que pueden entrar y pueden escuchar, por supuesto sin participar ni hacer ruido o guardando el orden debido de todo lo que está sucediendo en esa audiencia. De tal suerte que el ciudadano tiene un papel activo como fiscalizador, como supervisor de todo esto que puede suceder en un caso, que puede suceder precisamente en una audiencia, cual sea de estas. Principio de publicidad. Otro principio que tenemos es el de contradicción, y es justamente este principio que rige el proceso penal, porque como decía yo hace un momento, la víctima no era parte en el proceso. Con la reforma, la víctima ya está en el proceso. Y entonces el principio de contradicción es, si el inculpado tiene precisamente la posibilidad
de hacer argumentos, de aportar datos o medios de prueba o prueba, dependiendo de la etapa en la que nos encontremos, la víctima en el mismo sentido. De tal suerte que siempre tengan la posibilidad de contradecir o contraargumentar o contraprobar lo que esté diciendo cualquiera de las dos partes, ¿no? En ese sentido, principio de contradicción. Principio de concentración. Este principio que concentra justamente todos los actos que tiendan a tener un objetivo específico. ¿Qué pasaba en el sistema anterior? Pues a veces, si teníamos 3 testigos, era muy común que hoy llevamos a un testigo, cuando puede el otro en 3 meses llevamos al segundo testigo y en 4 meses al tercer testigo, ¿no? Entonces, una de las cuestiones negativas del sistema anterior es que todo este procedimiento era muy tardado. ¿Qué busca este nuevo sistema? Pues justamente que exista menores tiempos, ¿no? Que sea más efectivo, más eficaz, ¿sí? En plazos razonables que se vuelva esto. Y precisamente decía, si vamos a declarar a los testigos, pues vamos a hacerlo en un solo día. ¿Por qué en un solo día? ¿Cuál es la cuestión de esta concentración? Precisamente porque el juez, al escuchar, con sus propios sentidos, observar los movimientos, las mímicas de los testimonios, pues precisamente va a generarse ya una idea con sus propios sentidos, estar advirtiendo lo que se está diciendo y lo que está pasando en la audiencia, escuchar a los 3 testigos que percibieron con sus sentidos también los hechos, o sea, fueron testigos presenciales a lo mejor. Entonces los va a escuchar a los 3 y ya se va a generar su convicción de si eres inocente o culpable, ¿no? No así de dispares las audiencias, precisamente porque pudiera suceder no solo el retraso, sino que pues ya esa convicción pues fuera viciada por solo el paso del tiempo. Principio de continuidad. El principio de continuidad es una de las cuestiones que sucede actualmente en las audiencias. Particularmente he tenido audiencias que han durado 12 horas, por ejemplo, porque las audiencias tienen que ser continuas, ¿sí? Recordemos, y sobre todo tratándose de personas que están privadas de la libertad, pues no podemos decirle, es que resulta que es sábado, es domingo, pues retomamos la audiencia el lunes, ¿no? Porque ya todos nos vamos a descansar cuando tenemos a una persona privada de la libertad a lo mejor. Entonces lo que busca este sistema es que sean continuas y que si, por supuesto, que en esas 12 horas de audiencia o más, pues justamente haya recesos. Estos recesos para poder pues hacer las necesidades fisiológicas, para poder tomar alimentos, para poder tomar un breve descanso y poder retomar la audiencia. Principio de continuidad. Principio de inmediación. Una de las cuestiones que sucedía en el sistema anterior a esta reforma de junio de 2008 es que los jueces muchas de las veces, aún en el desahogo de pruebas o por ejemplo en un interrogatorio de un testigo, pues no estaban presentes, era una realidad. Entonces dejaban, por ejemplo, a sus auxiliares, llamaban secretarios, ¿sí? A que lo hicieran ellos, ¿no? Entonces, pues muchas veces, se parte del hecho, justamente de decir, bueno, quien pasó el examen, si fue nombrado como juez a través de un examen de oposición, sus conocimientos, su especialización, sus grados, ¿no? Pues justamente lo que se busca es que sea el juez el que dicte las resoluciones o el que escuche el testimonio que va a generar o no convicción en ese sentido. Entonces es importante, ¿no? Pues que tomemos en consideración esta situación para los efectos, ¿no? De que el juez, en este caso que es el nombrado, pues esté en todo momento, esté presente, ¿sí? Que su presencia, y esto es principio de inmediación, pues justamente pues sea él el que en su momento pueda dictar una sentencia o en cualquiera de los sentidos, ¿no? Ya sea una audiencia en la que se va a definir si eres culpable o inocente en ese sentido, ¿no? Entonces, estos son los principios que rigen
el sistema penal acusatorio y adversarial, ¿sí?, que están contenidos en el artículo 20 de nuestra Constitución. Hay algunos otros principios, y voy a referir dos muy brevemente, principios que van a ser relativos a la iniciación del procedimiento, y tenemos, por ejemplo, el principio del juez establecido, en este caso por la ley, que tiene mucha relación justamente con el principio de inmediación. Y es que en ausencia de los jueces, pues se tendrá que poner a otro juez. No se podrá dejar por ministerio de ley a cualquiera de los auxiliares o cualquiera de los secretarios que estos puedan tener, ¿no? Entonces, ante ausencia, se va justamente a nombrar a otro juez que sea igual de competente. Y otro de los principios que también vale mucho la pena hacer referencia es el principio de libre valoración de la prueba. ¿Qué es este principio? En materia penal, a diferencia de otras materias, no existe la prueba tasada en materia penal. ¿Qué es esto? La ley no establece qué valor probatorio yo le voy a otorgar justamente a la prueba. Por el contrario, existe una libre valoración de la prueba. En materia penal, al no ser tasada esta prueba, pues yo puedo aportar los datos, los medios o las pruebas que yo considere que van a demostrar, en el caso de la defensa, la inocencia de mi defendido, en el caso de la fiscalía, la responsabilidad plena de la persona a la que se está inculpando de haber cometido o de haber participado en el ilícito, ¿no? Es de suma importancia porque la materia penal pues tiene esta característica, ¿no? Hay, por ejemplo, delitos de realización oculta, es decir, no hay cámaras, no hay testigos, entonces yo tengo que justamente tomar las pruebas que pudiesen existir. La declaración, por ejemplo, de la víctima es una prueba fundamental en la comisión de estos delitos. La prueba circunstancial, es decir, si la persona probable responsable estaba en el lugar, en el día y en la hora de los hechos ocurridos, ¿no? En ese sentido. Y pues esto va encaminado pues justamente a que exista la cientificidad. ¿Qué es esto? Que se va a buscar en todo momento que la prueba sea científica, es decir, que peritos, o sea, personas expertas, especializadas, especialistas en determinadas ciencias, pues sean las que alleguen al juez los conocimientos sobre un determinado hecho, ¿no? Por ejemplo, si necesitamos determinar si cualquier fluido del cuerpo, sangre, semen, es de una determinada persona, pues existe la prueba de ADN. ¿Quién hace esta prueba de ADN? Pues justamente un químico, ¿no? Si este químico además se ha encargado y tiene la experiencia de aportar sus conocimientos científicos a estas personas que están impartiendo justicia, pues eso va a resultar en mejor medida en ese sentido. Es decir, no solamente tienen los conocimientos, en este caso los estudios, sino justamente, y es de suma importancia, que tenga la experiencia, ¿no? en ese ramo. No es lo mismo un perito que puede ser que sea su primera experiencia en emitir un dictamen en un primer momento, a una persona que se ha dedicado justamente a emitir muchos dictámenes en esa materia, ¿no? Resulta muy importante porque lo vuelve un testigo idóneo sobre esa pericia, ¿no? Entonces son los principios estos dos últimos, justamente los relativos a la iniciación del procedimiento. Espero haber sido un tanto o mucho muy claro para que ustedes tengan estos conocimientos, y como siempre quedamos a la orden para cualquier duda o comentario. Muchas gracias.